Muy buenas y bienvenidos a Escuelite, una tarde más. Y muy buenas a Rafael Benedetelli. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal? Todo bien, Miguel. Acá. Y bueno, hoy no estamos, ya es un poco repetitivo, pero hay que dar la enhorabuena a Rafael y a todos los argentinos por su mundial. La copita de Messi ya está con ellos y nada, lo tenemos aquí. En vez de estar celebrando, pues dando una clase en Escuelite. O sea que doblemente muchas gracias, Rafael. No, gracias a ustedes, ¿eh? Sí, estamos con la copa, estamos contentos. Como te contaba, a mí me costó ver la final, me tuve que tomar un tranquinal y no grité los goles, quedé en medio modo zombie, así, porque siempre sabía que lo iban a empatar. Cada gol que metíamos sabía que decía, aquel Mbappé se lo va a empatar. No sé cómo, pero bueno, la tenemos después de tanto tiempo. Acá se vive el fútbol de una manera descomunal, medio bueno, exacerbado a veces, pero bueno, contento, la verdad, Sí, sí, ahora a disfrutarla a y nada, disfrutarlo, sí. ojalá siga muchos años más. Ahí Messi para seguir dando alegrías ahora que ha empezado, ¿no?, a dar alegrías a los argentinos, a la selección y todo. Sí, ojalá que pueda llegar al otro mundial, ¿por qué no? Sí, está perfecto. Ahora Mbappé es una bestia, ¿eh? Yo te digo, la verdad me parece que va a ser el nuevo Maradona, ¿eh? Es bestial. A mí me encanta cómo juega Messi, pero Mbappé lo veo, es un atleta, es un velocista. El fútbol, bueno, nos estamos cambiando, yendo de tema, pero es que el Estamos yendo fútbol por otro lado. Estamos yendo por... ha cambiado demasiado el Me fútbol. colgué, empecé a hablar Y de... ahora es que, vamos, lo que se ve son máquinas como Mbappé y tíos físicos con una Oh. gran técnica, pero además totalmente diferente, ¿no?, de lo que teníamos Sí, aparte, hace. cambiemos de tema porque me despierto, a veces tengo pesadillas y me despierto con la cara de Mbappé. Digo, no, no, no. Así que. Venga, pues nada, ahora nos ponemos ahora ya a hablar bueno, de desarrollo, de Spring Boot, y para eso, pues bueno, vamos a empezar, aunque mira, antes de nada, te voy a decir que pares ahí ese botoncito que pone ocultar, que no sé por qué Eh, debo tener ahí TOC, y lo veo y me pongo nervioso. sí, sí. Venga, pues ahora sí, vamos a hacer como si empezásemos la clase. Hola, muy buenas, bienvenidos a Escuelite y estamos con Rafael Benedetelli para comenzar o para continuar hablando de Spring Boot. Buenas, Rafael. Bueno, buenas a todos. Espero que hayan podido disfrutar, bueno, la primera entrega que hicimos de este seminario y hoy vamos a hacer una continuación, ¿no? De lo que fuimos viendo paso a paso. Eh, Como antes habíamos dicho, el seminario está enfocado bueno, para los que se inician. Entonces vamos a ir muy despacio, de a poquito, y les iba a pedir a todos los que ya tienen alguna experiencia en Spring, que por ahí asistieron, que bueno, que sigan un poquito la tónica y no tratemos de entrar por ahí en consignas un poquito más avanzadas como para no desorientar al que quiere iniciarse desde cero, que esa es la idea, ¿no? Después seguramente haremos con Miguel, vamos a dar fecha para hacer todo un curso de Spring Boot nuevo, actualizado, y ahí sí, ahí le damos con todo, le damos masa, pero por ahora vamos a hacer un inicio tranquilo. Muy Eh, bien, voy a intentar eso, sí, reservar si hay alguna pregunta así un poco fuera de sí, contexto, la pasamos para el final e intentamos sí. verla pues más adelante, así no despistamos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Todo tuyo, Rafael. Bueno, vamos a hacer un poquito un repaso mínimo de lo que vimos la clase pasada. Nos adentramos a Spring Boot. Utilizamos el Spring Initializer para crear un proyecto desde cero. Vieron qué fácil que es la interfaz, se genera automáticamente. ¿Y qué es Spring? Spring es un framework que en su rol de programa se ejecuta y se ejecuta como un servicio, ¿no? O sea, una vez que arranca, se para y se queda escuchando en el puerto 8080 de HTTP. Bien. Gracias a Tomcat, que tiene un Tomcat embebido, incluido en su motor, este es el application server que hace que pueda tener salida y dialogar con el mundo exterior, ¿no? De recibir peticiones y dar respuestas, ¿no? Este pequeño
gatito que está acá, para que se lo recuerden, es Apache Tomcat. Hoy estamos en versión 9, 10 de Tomcat. Cuando creamos una clase Java básica, la decoramos con esta etiqueta REST y esta etiqueta es lo que hace a esta clase Java común salir al mundo externo y exponerse como una API. Y este método, que es un método Java común, gracias a esta notación getMapping y esta firma, hace que pueda salir al mundo exterior con este nombre de endpoint, con esta firma, y pueda recibir solicitudes, requerimientos en esta firma y dar respuesta, ¿no? En este caso, un pequeño Blamundo. Y esta es la forma en que salen las clases al mundo exterior. ¿Bien? Esto es lo más básico que hay que tener en cuenta de Spring. Para conocerlo, vieron que es fácil, ¿no? Con el poder de las annotations de Java se logran, cuestiones automáticas que son muy potentes. Antes de seguir, vamos a adentrarnos un poco en lo que es una arquitectura de un microservicio Java Spring ya profesional, ¿bien? Sin despistarlos, ya que es un inicio tranquilo este que tenemos, este bautismo, pero hay que conocer un poquito cómo es todo el terreno. Esta es la radiografía de un microservicio. Acá podemos ver cómo se divide en 3 capas, ¿bien? Siendo la capa controladora la que más expuesta hacia el mundo exterior está. O sea, está acá en la frontera. Cuando hablo del mundo exterior, hablo de un sistema externo, hablo de un browser, de Postman, de cualquier artefacto externo de Spring Boot que pueda invocar algún tipo de mensaje y hablar con nuestro framework. Un poquito más abajo y conectado a la capa de controlador está la capa de servicio. Ahora voy a decir bien de qué se trata cada capa y qué responsabilidades tiene. Y finalmente la capa DAO. Bien, la capa de controlador tiene una responsabilidad única y exclusiva de dialogar con sistemas externos, ¿no? Lo hace a través de el REST, que no es un protocolo, sino que es un consenso especializado bajo el protocolo HTTP, y el controlador solamente se responsabiliza de esto, de hablar, recibir mensajes y dar respuestas con el mundo exterior. Y cualquier receta o cualquier algoritmo más complejo tiene que residir aquí, en el service, que es el engine del sistema. Bien, entonces el controller, si recibe alguna solicitud, por ejemplo, armar torneo de fútbol, armar fixture, no lo va a resolver el controller. El controller no tendría que tener la inteligencia para resolver ese tipo de algoritmias tan complejas. Se lo delega al service, el service lo resuelve y se lo vuelve a pasar al controller. Asimismo, el service por ahí, para solucionar algún tipo de problema, necesita de datos. Esos datos no los va a pedir el service directamente a las fuentes de datos, que son las bases de datos, un sistema de gestor de contenidos, cualquier fuente de datos, ¿no? No tiene que ser solamente base de datos, sino que se lo va a delegar a la última capa de persistencia DAO y le va a decir, mira, necesito estos datos, esta plantilla de fútbol, por ejemplo. Y el DAO se ocupa exclusivamente de recuperar información y de guardar información en base de datos. Entonces, hay que entender bien cuáles son estas responsabilidades que son únicas. El controlador solamente enviar y recibir información del mundo exterior. La DAO, la última, es guardar y recibir información de base de datos. Y la service es el programa en sí. Lo importante es que nuestro sistema es el service, es nuestro core o nuestro engine. Porque el día de mañana, si cambiamos, en vez de ir por REST, vamos por otro protocolo de comunicación, alguno binario, hay muchos, bueno, toda esta capa controladora es retráctil y puede cambiar, ¿bien? Puede cambiar, pero el service es donde está nuestra receta de nuestro programa, ¿bien? Eso no va a mutar, eso no va a cambiar mucho. Sí, se va a alterar, va a ir escalando, tiene modificaciones, pero generalmente eso es lo que va a tener en este caso Java puro. Y el DAO, bueno, el día de mañana, si en vez de querer ir contra una base de datos relacional, quisiéramos ir contra una no SQL, bueno, el DAO es el que tiene esa responsabilidad y también tiene que ser una capa de tipo retráctil. Bien.
Bueno, para lograr una comunicación entre estas capas hay un tipo de objeto que es Data Transfer Object, que es el que es como una especie de paquetes, ¿bien? Son simplemente clases Java, las típicas Java Records, que tienen atributos y getter and setter, se las conoce en un momento como Java Pollo también, o Pojo. Y estas son las encargadas de transportar información entre los diferentes estamentos, ¿no? Entre las diferentes capas. Y finalmente DAO lidia con unas clases Java especializadas que se llaman entities, que están mapeadas con las tablas de las bases de datos. Entonces, esas clases tienen la responsabilidad de transportar información desde la base hasta esta capa. Luego, en el medio, podemos hacer un mapeamiento entre la información de estas clases y las DTO. Este mapeamiento se puede realizar porque generalmente hay clones, ¿no? Si tenemos la clase equipo DTO, seguramente tenemos la clase equipo entity. Y en el medio puede haber algún framework como StructMap, JMapper, bueno, hay otros frameworks de mapeo que lo que hacen es simplemente traducir la información y crear clases de tipo origen y destino. Y bueno, y así se resuelve este cruce. En nuestro proyecto tenemos muchas más cosas, ¿no? Tenemos helpers, tenemos reportes, tenemos utilidades, etcétera. Bueno, esto va un poco más allá. Tenemos que configurar también un motor de log, ¿bien? Una estrategia de log. Tenemos que lidiar con varias cosas en nuestro microservicio. Yo les recomiendo, si se quieren bajar gratuitamente, este es el proyecto del libro Spring Book que estoy ofreciendo. Este enlace es gratuito, pueden hacer clon del proyecto y acá tiene un proyecto profesional completo con todos los estamentos. No sé, Miguel, si te lo puedo compartir. Y tal vez por el chat. Ahí está. Bien. Y acá se pueden descargar el proyecto completo y pueden ver realmente cómo es un proyecto Sprint profesional, por dentro con todas las capas. Bien. Bueno, dicho esto, vamos a seguir un poquito con la programación. Vamos a retomar entonces el... Estupendo, gracias Rafael, ya lo tengo compartido aquí en los canales. Bárbaro, perfecto, Miguel. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a modelo. ¿Se acuerdan? Bueno, un repaso, ¿no? Primero de lo que habíamos hecho la clase pasada. Habíamos creado un controlador de equipo. Bien, habíamos unificado todas las rutas acá con este endpoint equipos. La habíamos expuesto con REST Controller. Habíamos simulado, creado un almacén de datos, como si fuese una suerte de base de datos, con equipos del Mundial. Y habíamos generado los típicos métodos CRUD para recuperar equipos, crear equipo, eliminar, modificar, etc. Bien. Ahora, esto lo habíamos hecho bastante rústico, porque queríamos que sea lo más fácil de digerir para el público que se está entrando a Spring. Pero ahora vamos a sumar algunas cuestiones. Lo primero, a ver si me esperan un segundo que tengo que cerrar un poquito la ventana que entra ruido. Ahí estamos, disculpen, ¿eh? Muy bien. Cuestiones que pasan, estamos en vivo. Bueno, a ver. Recuperar equipo es un endpoint de tipo GET. Se usa GET en REST porque significa que estamos pidiendo la lectura de un recurso, no estamos grabando, ni actualizando, ni borrando. Estamos recuperando. Entonces se utiliza GET. GET mapping en el endpoint equipos por nombre. Entonces recibimos una path variable del nombre del equipo, se recorre el vector, donde el equipo tiene el mismo nombre, se devuelve el equipo. Y hasta acá estamos bien, para algo bien básico, devolver el equipo, que es lo que se quiere, es el objetivo. Pero en el consenso REST, además de devolver el recurso, hay que devolver otra información. ¿Cuál es?
hay que devolver el código numérico HTTP de la respuesta de esta solicitud. En el caso de que yo tenga éxito en un GET, voy a obtener el código 200. Esto es simple. Por ejemplo, yo me meto en Google. Bien, a mí este navegador me permite resolver la página, me devuelve HTML con CSS, JavaScript, y el navegador, bueno, renderiza y me dibuja esta linda página. Pero de fondo hay un protocolo HTTP que dialoga. Y en el resultado me ha devuelto un valor 200. ¿Qué quiere decir 200? Que tuve éxito. A ver si lo podemos verificar por acá, tal vez. Bien. Miren, acá la página, cuando se requirió la página google.com, el estatus fue 200. 200 quiere decir éxito, que estuvo todo bien. Ahora, si yo voy a página que no existe.com, no se puede acceder al sitio. ¿Qué devolución tengo? Ya sabrán todos cuál es. Es la, bueno, 404. Generalmente es. Por acá, por ahí me tiran un error porque hubo un error de DNS en el medio que no lo puedo resolver, pero generalmente cuando van a un sitio que... .com barra... Seguramente esta no la encuentra. Ahí sí. Esto seguramente me tiró un 404. Ahí está. Entonces, estos códigos HTTP son los mismos que nosotros tenemos que devolver desde Spring Boot. ¿Se entiende? Si el recurso no fue encontrado, si me piden una selección de fútbol que no fue encontrada, yo tengo que devolver 404. Y en el caso de que sí fuese encontrada, yo tengo que devolver el 200. Hasta ahí estamos. Pero no tengo muchos instrumentos acá, como ustedes ven, porque estoy devolviendo solamente el equipo. Tengo el equipo, que es una clase de Java, ¿bien? ¿Y cómo hago entonces? Bueno, se hace de la siguiente forma. Hay una clase muy especializada, muy usada, que se llama Response Entity. ¿Bien? Que es una clase de tipo envoltorio. ¿Por qué envoltorio? Porque va a envolver a la clase que realmente yo necesito devolver, que tiene el contenido de la respuesta, equipo. Por eso la envuelve. ¿Bien? De esta forma utiliza los generic de Java. Ahora, para devolver yo ya no puedo devolver el equipo, tengo que devolver un objeto del tipo response entity. La factoría para crear esta response entity es responseentity.ok. OK significa que estuvo todo bien y acá le paso adentro del OK, le envuelvo el equipo. Entonces ahora no se está devolviendo el equipo directamente, sino que se está devolviendo el response entity con un OK equipo. Y acá la pregunta que se hacen ustedes, ¿y el 200 dónde está? Bueno, OK es un método de tipo constante que si lo vamos siguiendo por acá, miren qué valor tiene, 200. Successful. OK. ¿Bien? Entonces, al devolver response entity ya se vuelve el código 200, que es una forma de verificar para otros sistemas de que la respuesta fue exitosa. Caso contrario, no se encontró equipo. Bueno, hicimos este loop, recorrimos todos los equipos, vimos que no están. Entonces, ¿qué tenemos que devolver acá? Un 404. ¿Cómo lo hacemos? ResponseEntity.notFound.build. Esta expresión por ahí puede llegar a confundir, pero es la forma, el mecanismo que tiene ResponseEntity como una clase para crear la factoría de forma estática. Bien, esto de fondo lo que va a producir es un objeto, algo así como un new ResponseEntity, pero en vez de tener que hacerlo explícitamente, se realiza automáticamente mediante estas expresiones de factoría. Bien. Not found, si yo voy escalando, voy al HTTP status, not found a esta constante, lo que ven, vuelvo, not found, 404, acá está. Hay muchísimos códigos de errores, las familias del 400, 300, 500, cada centena tiene su connotación.
La familia de los 400 generalmente son, como ustedes ven acá, algún tipo de error, de permiso, de que no fue encontrado, de mal uso, ¿bien? La de los 500 ya es algo más oscuro, es que no funcionó, está funcionando mal. Hay un error del lado del server, por eso generalmente cuando ustedes se meten en una página y ven un error 500 es porque hay alguna programación, un null pointer exception del otro lado. El 400 generalmente está en el rango de algo que funciona bien, pero tiene un mal uso, etc. Bien, así que es meramente manejable. El 500 es más complicado de manejar explícitamente con mensajes. Eliminar equipo. Con el delete hay todo un tema. Vamos a ir a la fácil, vamos a hacer un response entity. Como este devuelve void, no devuelve nada, pues es una eliminación, simplemente puedo indicar que se va a devolver un response entity. Generalmente se puede utilizar para lo que es delete el response entity no content build. No content es, si no me equivoco, ahí está, el 204. Hay dos vertientes, ¿no? Y hay una discusión en internet si hay que devolver 200 o 204. 204 yo creo que está bastante bien. Lo que devuelve una API de tipo delete cuando se borra un recurso. Bien. Bueno, tenemos el modificar. El modificar devuelve el mismo equipo modificado, así que le podemos poner... Ah, perdón, me olvidé. Acá también se puede dar el caso de que no se encuentre el recurso, ¿no? Entonces vamos a hacer response entity, not found. Bien, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que manejar, maniobrar este tipo de excepciones. Y hablando de excepciones, todavía estamos en una parte básica, ¿no? Cuando se vayan entrando a Spring, van a entender que todo este tipo de alteraciones a la regla normal del camino se manejan con excepciones y con manejadores de excepciones, con handlers de Spring Boot que ofrece, donde se asocia una excepción con un tipo de error HTTP. Eso es un poquito más sofisticado. Bueno, todo ese tipo de cobertura está en el libro, explicado bien paso a paso, ¿no? Primero desde la parte más básica, como siempre hacemos, y después se va poblando con con detalles más avanzados. Modificar equipo, simplemente envuelvo hago lo mismo, ¿no? Response entity, lo pongo como genérico, y hago response entity.ok. Ahí está. Bien, en el caso de que no devuelva, no va a llegar hasta acá en el caso de que, bueno, no encuentre nunca. Y vamos a reiterar un poquito con esto. Vamos a hacer not found. El jugar lo vamos a dejar de lado porque es un poquito más ficticio, no tiene nada que ver con eso. Y vamos al crear, que tiene un manejo un poquito más especial que el resto. Bien, vamos a poner que es response entity, no devuelve nada. Esto solamente incluye un equipo en el vector. Y me voy a tomar como machete un código que tengo acá, que ahora voy a pasar a explicar. Bien. Vamos a un return, entonces entity, created, location, punto, build. Ahí está. Bien. Habrán visto muchos este código y dicen de qué se trata, ¿no? El tema es el siguiente. Cuando se crea un nuevo recurso, el código HTTP que se tiene que volver es el created, que significa 201. Bien, no es 200, no es 200 otra cosa, es 201 específicamente. Así podemos devolver. Y además estamos devolviendo una información extra, que es location. ¿Qué es location? Se resuelve a partir de todo este cachote de código que está acá, que lo que intenta es recuperar la ruta actual de este servicio, de este endpoint, la expande y le pone el nombre del recurso y me devuelve una URI. Para entenderlo un poquito mejor, porque puede ser un poco complicado, vamos a
Tomer Postman. Vamos a crear ese recurso. Estamos crear equipo. Bien. Y vamos a crear este equipo, ¿no? Sri Lanka. Para eso tengo que arrancar Spring Boot, si no, no hay forma de que funcione. Bien, ahí arrancó. Wow. Bien, fíjense esto, ¿no? Este detalle, 201 created. Esto lo devuelve gracias a esta respuesta que yo pude fabricar acá. Eso es lo más importante. Lo segundo, voy a ir a los encabezados de respuesta. Las mensajerías en el protocolo HTTP tienen un contenido. Este es el contenido de la petición. La respuesta puede tener un contenido acá. En este caso no hay, pero en los GET sí hay contenido. Este es el contenido. Pero aparte del contenido de la respuesta como tal, devuelven una información en un encabezado. ¿Bien? Es una información aparte. Y en este encabezado me puso una información extra en una key que se llama location. ¿Bien? Y me pasó un valor, que es una ruta de locación. Lo que me está informando esta información extra es que este nuevo recurso que yo creé, vamos a crear uno con un nombre un poquito más simpático, voy a, no sé, poner Perú. Bien. Con esta, esto es lo que me está indicando que el recurso que has creado va a estar disponible en esta ubicación. Y vamos a probar si es verdad. Yo tomo este valor del encabezado, lo pongo acá, y recupero directamente el equipo nuevo que ha sido creado con esta ayuda, ¿no? Esto sirve, por ejemplo, imagínense si están desde una aplicación Angular que ustedes están desarrollando, o Vue, o React, lo que sea, y están consultando una API. Entonces, tienen un formulario de creación de equipo, disparan contra esa API y les devuelve en el header esta location. Esto está consensuado. Todos los backend, independientemente en el lenguaje que estén implementados, deberían, si es posible, si está implementado como una práctica, devolver esta información. El location y el value de donde ha sido creado el nuevo equipo. De manera tal que con mi código JavaScript o TypeScript o lo que fuera, desde Angular, por ejemplo, yo puedo recuperar este valor y automáticamente redirigir al usuario hacia el nuevo recurso creado con todos los detalles. Bien, esto es una muy buena práctica que hay que utilizar en la manera de que sea posible. Como saben, hay muchísimas buenas prácticas, bueno, tampoco tantas, ¿no? Pero se va avanzando. En el libro está detallado. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo recuperar un recurso anidado. Bueno, hago una pausa. No sé, Miguel, si hasta ahí está todo bien, si hay Sí, alguna justamente te duda. iba a parar Sí, para sí. preguntarte un par de cosillas. Vale. Primero, si quisiéramos escribir el código de respuesta, el código HTTP, podemos hacerlo simplemente, perdona, dices, si quisiéramos reescribir a mano, ¿podríamos hacerlo simplemente con el número? Sí, a ver, hay formas, porque hay una constante que se llama HTTP status, que en realidad el número directamente no, están creados en forma de constantes, como created, ¿bien? Y yo tengo otra forma de devolverlo. ¿Se puede? Sí. La realidad es que esta es la forma, la forma exacta, recomendada de hacerlo. Porque no se trata solamente de devolver el número, el código de éxito o de error. Se trata de devolver el número con el contenido y con la práctica adecuada. En este caso hay que devolver también la locación del nuevo recurso. Entonces, si lo hacemos a mano, devolviendo el número, nos va a costar más. Se puede, sí, pero la verdad que lo recomendado es esto. Y esta recomendación está en la página del fabricante. Cuando ustedes quieran saber cuál es la buena práctica de una tecnología, más allá de ir a un blog o a un foro o a lo que fuera,
en la página del fabricante. Los ejemplos del fabricante son los más incuestionables que hay. Y esta es la forma en que Spring fomenta de que se haga esta práctica. Muy bien, y sobre el tema este de la respuesta, que tú estás enviando la ruta del recurso, te preguntan si lo normal no sería enviar como respuesta el JSON del recurso creado, del ítem, del Eh, recurso, vamos. Buena pregunta. En realidad puede ser un poco ambiguo. ¿Por qué? Porque ustedes supongan que en la creación yo envío un JSON en el cuerpo. Entonces, el JSON que devuelve va a ser el mismo, pero poblado con algún tipo de información extra, por ejemplo, el ID, que hasta el momento de la creación no se había indicado. Pero esto, como les vuelvo a repetir, ¿no? Está tomado desde el fabricante y como justamente me devuelve una ruta HTTP con el JSON del contenido en un segundo endpoint, no hace falta devolverlo en la primera instancia. Aparte, esto es un poquito más performante, ¿no? Porque en este caso la creación me da un éxito de creación 201 y me dispone también la URL con el recurso. Así que está bien. Ojo, van a haber implementaciones donde se puede devolver el JSON con el recurso creado, ¿eh? Y eso por ahí depende un poquito de lo que estén maniobrando en ese momento. Pero esto es muy estándar, este tipo de implementación. Estupendo, eso era todo de momento. Vale. Bueno, vamos a ver cómo se devuelve un recurso anidado. ¿Qué significa anidado? Generalmente hay dos entidades. En este caso tenemos hasta acá lo que hicimos es solamente sobre el recurso equipos, dar de alta, baja, eliminar, actualizar. Pero ahora quiero un subrecurso de equipos. Por ejemplo, quiero todos los jugadores de un equipo. ¿Bien? ¿Cómo se hace esto desde el punto de vista REST? ¿Bien? Y siguiendo la buena práctica. Para eso habría que voy a tomar una como base, la voy a duplicar. Bien. Obtener jugadores por equipo. Bien. Entonces, si yo le pego acá, voy a obtener simplemente todos los equipos. Ahora, si yo pongo el nombre del equipo España, voy a obtener el equipo España. Y si yo quisiera los jugadores de España, tendría que agregar una firma más y poner jugadores. Fíjense bien y presten atención a estas dos signaturas, ¿no? Equipos es el primer recurso. ¿De qué país? ¿De qué equipo? Que es España, que es un valor, es un path variable. Y este es un segundo recurso. Entonces estoy pidiendo de forma anidada, quiero los jugadores del equipo de España. Se lee de esta forma. ¿Bien? Y esa es la práctica con la que hay que implementarlo. Bien, todavía no existe, esto es un 404. Hay que implementarlo. Vamos a hacerlo. Ahora, para eso vamos a seguir en nuestra clase equipo controlador, pero antes tendría que, en el modelo, así como tenemos equipo creado, tengo que crear el modelo jugador. Vamos a hacer new, Java class, jugador. Bien. Vamos a poner algunos datos. Mi nombre. El número de casaca. Como se recuerdan, nos vamos a ayudar con Lombok para generar automáticamente los métodos accesorios de tipo getter y setter. Eso con este comodín data lo podíamos hacer automáticamente, que es súper potente. Miren qué minimalista que queda el código, no hace falta tener 6 métodos accesorios, getter y setter por cada tipo de atributo. Bien. Y vamos a ponerle non-null, no es not null, es non-null, que es de Lombok, lo decoramos sobre nombre. Y esto lo que va a indicar que cuando yo quiera crear una instancia de jugador, el nombre sea obligatorio, entonces voy a tener un constructor que va a solicitar sí o sí de forma mandatoria el nombre del equipo. Ahí está. Vamos a crear entonces, acá abajo, vamos a hacer public response entity.
Podría poner una lista de jugadores, ¿bien? Pero lo vamos a hacer un poquito más genérico. Vamos a lograr un response entity de algo, de alguna cosa. Esto también me lo permite hacer Spring y no es mala práctica expresarlo de esta forma, porque el día de mañana, en vez de la clase jugador, yo puedo modificar este endpoint para que devuelva otro tipo de modelo y automáticamente tiene soporte en la firma del método para hacerlo. Bien, listar jugadores por equipo. Voy a necesitar, obviamente, el nombre del equipo. Bien. Así está todo bien. Y voy a hacer algo bien rústico. Voy a crear un list of de jugadores. Ah. A ver si está todo bien, que me tiró. Obviamente. Bueno, ahí creé un almacén ficticio, ¿no? Estamos generando datos que necesitamos. Y vamos a devolverlo con response entity, ok, porque es 200 de jugadores. Ahí va. Acá va a ser obviamente getMapping porque estoy solicitando un recurso. Va a estar, recuerden, ¿no? Acá en esta firma, equipos, y va a tener añadido el nombre del equipo más el nombre del recurso que es jugadores. Bien. Equipo, vamos a ponerle mejor nombre equipo. Recuerden que esto tiene que estar exactamente igual. Va a ser del tipo path variable. Ahí va. Y con esto ya entiendo que tendríamos todo como para que este nuevo endpoint funcione sin problemas. Vamos a probarlo. Hace calor en Buenos Aires, ¿eh? Bueno. ¿Qué te iba a decir? Sí. Sobre los getter y setter que te crea Lombok, te preguntan, ¿cambiarían si cambiamos los atributos privados? Sobre los getter y setter, si cambiarían, o sea, si cambiamos el nivel de acceso, si no es No, privado. si cambia, me imagino es que cambiamos los nombres de los atributos privados. Sí, claro, sí. Siempre Lombok va a crear los getter y setter de acuerdo al nombre del atributo, ¿no? Ajá, Lo que hace de acuerdo. Y en ese caso te dice, ¿qué ventaja tiene que crearlos o diferencia con respecto, o diferencia que habría con respecto a tener los atributos públicos? Bueno, en realidad los atributos deberían estar privados por un principio que es el encapsulamiento. Tenerlos públicos lo que permite es que desde el exterior de la clase lo puedan modificar, los puedan alterar. Y eso es una mala práctica. ¿Por qué? Porque tal vez ciertos valores de mis atributos podrían ser derivados o precalculados a partir de alguna política y no deberían ser accedidos directamente desde fuera de la clase. Es el principio de privacidad o encapsulamiento que tienen las clases. Solamente deberían ser modificados a través de métodos accesores. Porque el día de mañana, si queremos cambiar, no sé, por ejemplo, una edad, queremos que pueda estar en el rango de 10 años a 80, no podríamos permitir que desde el mundo externo de esta clase lo alteren con el número 90. Porque las clases en sí son como una API, ¿no? Que tienen una parte que es la caja negra y otra parte con la que se exponen al mundo. Entonces no deberían tener expuesta información que es sensible, interna de la clase al mundo exterior para que pueda ser manipulada. Ahora, vamos a decir la realidad, la verdad. Este es el principio de lo que dice la teoría.
La realidad es que mucho, en la práctica van a ver que no se va a necesitar modificar, o no voy a traer muchas reglas de negocio sobre estos atributos. Pero esto ya llevó a una forma que es un consenso en Java. Es como una especie de estándar que se fue posicionando. Esto de que cada atributo que tiene una clase tiene que ser privada y los métodos accesorios getter and setter. Se empezó a crear un estándar y a partir de ese estándar muchas APIs que dando vueltas por ahí lo utilizan. Bien, por ejemplo, una API de Jackson, que es la que genera JSON a partir de Java, sabe que va a tener que serializar una clase a partir de los nombres de los atributos conjugados set o get. Bien, se transformó más en un estándar y es más importante, yo creo, aún por eso que por la privacidad misma. Ok, de acuerdo, gracias. Como para decir la realidad, ¿no? Porque también podemos repetirlo como maestras de colegio, pero bueno, hay todo un trasfondo detrás de eso. Así que eso. Venga. ¿Alguna más, Miguel, por ahí? No, de momento ya. ¿Estamos bien? Bueno. Entonces estábamos probando este endpoint, vamos a jugadores, y bueno, viene Messi, McAllister, Montiel, ahí está. Ahora, acá hay un tema. Este endpoint, este método Java, no debería tener la responsabilidad de crear la lista de jugadores. No debería saber mucho de datos. Los datos le deberían venir de una capa inferior, que es la capa de servicio. Bien, esta tendría que ser la encargada. Y obviamente la encargada de traer los datos tales desde la base es la última capa DAO. Ahora, servicio es por lo menos la encargada de armar alguna articulación, generar alguna lógica de negocio, crear alguna factoría, etc. Pero obviamente que controlar solamente tendría que hacer como si fuese un traspaso de manos. Si lo ponemos desde alguna analogía, imagínense que ustedes van a comprar, quieren comer una pizza, ¿no? En un restaurante. Van, ¿le piden la pizza directamente al cocinero? No. Tienen un mozo, un camarero, que es el que media entre ustedes y la cocina, por ejemplo. Y el camarero, ustedes le piden la pizza al camarero, que vendría a ser en este esquema el controller. El controller es el que, bueno, ¿qué necesita? ¿Una pizza? Bueno, la voy a pedir. Yo no la tengo acá en la mano ahora, la tengo que ir a pedir. ¿A quién se la pide? El service. Bueno, el service podría ser el que está en el mostrador, ¿vieron? Que es el que recibe los pedidos de todos los controllers, de todos los camareros. Y el encargado del bar que está ahí en el mostrador, se lo pide a la capa DAO. ¿Quién es la capa DAO? Bueno, es el cocinero que está con la pala ahí en el horno de pizza. ¿Qué sería el horno de pizza? Sería como la base de datos, donde salen datos. ¿Cuál es el dato? Es la pizza el dato. Y la pizza empieza a viajar. Primero lo empaquetan como en una caja que es el entity. En el medio, el encargado lo saca de esa caja, lo vuelve a poner en otra caja, que es el DTO, una caja similar, pero directa para la entrega, se la pasa al camarero y el camarero le entrega la pizza al cliente, que ¿quiénes somos? Nosotros el cliente somos Postman o un Internet Explorer o cualquier servicio o un Angular que quiere consumir esa pizza. Bueno, entonces ahí está un poquito el juego, entenderlo desde ese lado. Esto es lo mismo, hay responsabilidades. El camarero no tiene la responsabilidad nunca de cocinar la pizza porque no sabe, porque no tiene los elementos para hacerlo, porque no puede. El controlador lo mismo, solamente tiene que ser una pasarela. Atención al público. Bien, una analogía como para que se entienda. Entonces, los datos no van a estar acá, van a estar en una capa de servicio. Bien, vamos a dejar ahí momentáneamente esto. Vamos a poner list jugadores o la null. Pero esto que es null lo vamos a recuperar desde un servicio. Vamos a recuperar la lista de jugadores de un servicio. Para eso me creo un paquete que se llama servicios. Y voy a crear un primer servicio. Lo voy a hacer de la manera más rústica posible. Simplemente voy a crear una clase que se llame servicio jugadores. Es una clase Java, nada del otro mundo. Y vamos a ponerle un public list
jugador, recuperar jugadores por equipo. Ahí está. Nombre, equipo. Bien. Finalmente, esta va a ser la encargada de devolver el equipo. Devolver los jugadores, perdón. Y lo va a hacer de acuerdo, por ejemplo, a esta lógica de negocio. Vamos a poner una mínima. Nombre equipo, equal similar case, es Argentina, va a devolver esta lista. Pero si el equipo, el nombre del equipo, equal similar case es España, va a devolver otra lista de jugadores. A ver, una ayuda, Miguel. ¿Tenés algún jugador de España por ahí? Morata, Alba. No sé, vamos a homenajear a Iniesta. Iniesta, ahí está, sí. Vamos a poner uno. Ahí va. Quería poner actuales por eso. Bien, jugadores. Vamos a refactorear un poquito esto para que funcione. Null. Si quieres poner actuales, pues bueno, Busquets, que también se merece homenaje. Busquets, sí, la verdad que qué jugador. Aparte un señor. Bien. Bien, si el equipo es Argentina, se devuelven estos, si es España, se devuelven estos tres jugadores. Ahí va. Esta lógica de negocios que ustedes la ven pequeña, ¿no? Es simplemente un if y un else if. En realidad es como ejemplo para que se den cuenta que acá puede haber una lógica de negocios mucho más grande. Por ejemplo, hacer una llamada a un servicio red exterior de la empresa, comunicarme con otro subsistema. Bueno, puede haber muchísima línea de código, muchísimo valor agregado aquí. En este caso, cuando estamos haciendo un ejemplo, lo hacemos lo más sencillo posible. Bien, entonces, ahora este servicio, que está en la segunda capa de nuestra arquitectura, es el responsable de devolver la equipación, la plantilla de acuerdo al equipo. Y es esta, la controladora, la que simplemente tiene que pedirlo al servicio. ¿Cómo lo hace? Vamos a hacer de la forma más básica. Vamos a crear servicios jugadores, new, servicios jugadores. Acá hice un new de esta clase, nada del otro mundo, y vamos a recuperarla, recuperar por equipo, y le paso el nombre del equipo que me había llegado por parámetro. Se va a meter acá, lo va a recuperar, y finalmente lo va a tomar acá y va a devolver los jugadores. Mientras que inicio voy a prender el aire acondicionado, disculpadas de nuevo, porque yo sé que muchos de ustedes están con frío, pero acá Buenos Aires es una caldera. Ahí está. Bien. Jugadores. Bien, me devolvió Alba Morata, ¿por qué? Porque está en España. Si le pongo Argentina, bien, me devuelve los jugadores de Argentina. Messi, McAllister, Montiel. Bien. Acá vemos el primer concepto. Bien. El primer concepto es que ya este método no es el encargado de gestionar la plantilla, sino que se la pide a este servicio. Bien, y lo hace de la forma más rústica posible, creando un new y recuperando los jugadores. Bien. Ahora, Spring y la inyección de dependencias proponen una práctica de software un poquito más retractible que esto, un poquito más desacoplada. Y cuando hablamos de inyección de dependencias, estamos hablando no solo de evitarme escribir este código, ni un servicio a jugadores. No se trata de ahorrarme una línea de código, vamos un poquito más allá conceptualmente. Y lo llevo un poquito a otros terrenos del software. Si ustedes se fijan, cualquier objeto que tengan a mano, cualquiera, y casi la mayoría, muchos están fabricados en el diseño industrial de forma que puedan ser retractibles, desacoplados. ¿Qué significa? Por ejemplo, mi notebook, mi ordenador. Si yo quisiera cambiarle la memoria RAM, simplemente tengo que destornillar la parte del chasis
tengo un compartimiento donde va la memoria RAM y la cambio. Así lo mismo con el disco rígido o con el CPU. Una virome, una lapicera. Si yo la desarmo, le puedo cambiar el tintero, la tinta. Nos vamos a algo con magnitud mucho más grande, lo aeroespacial. Vieron ustedes, yo no conozco mucho el tema, pero vieron los cohetes, cómo se desacoplan para poder justamente acoplarse a otro módulo, etcétera. Bueno, en la fabricación, el diseño industrial, el desacoplamiento es un factor clave. ¿Clave para qué? Para poder yo manipular fácilmente ciertas integridades en varias partes y sin tener que lidiar con alguna alteración a la hora de realizar un cambio o poder realizar alguna mejora sobre cierto objeto. En la industria del software esto es clave. Nosotros trabajamos obviamente con objetos que son de tipo virtuales. Trabajamos con código de programación que es muy abstracto. Pero estos componentes, estos artefactos de programación con los que nosotros lidiamos, también tendrían que estar desacoplados lo que más puedan entre sí. Es así que dos clases, una que invoca mensajes de otra, bien, como es este caso, que es la clase equipo controlador con la clase servicios jugadores, debería estar lo más desacoplada posible entre sí, de forma tal que el día de mañana la manutención del programa, la modificación o la escalabilidad sea lo más fácil posible sin que alguna alteración en una clase me genere un impacto total en el proyecto o en la otra clase. Bien, esto es como el juego, no sé si en España se juega, de los palitos chinos. Tengo varios palitos, yo los tiro todos juntos y tenía que sacar uno sin mover el resto. Bueno, tener un software así es un peligro, porque si yo tengo que hacer un cambio y cada cambio que hago me puede alterar otras funcionalidades, ahí estoy en un error de diseño. Es un error que existe en realidad. Si ustedes van a sus trabajos, a sus empresas, van a ver que hay problemas de diseño, que cada cambio dicen, uff, hostia, si toco esto, dejó de funcionar, no sé, el módulo de stock. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar. Generalmente lo evitamos, no, utilizando las mejores prácticas que nos brinda, no solo Spring, sino utilizando un poquito los conceptos, porque Spring es una tecnología que nos va a dar un motor, nos va a dar potencia para justamente fomentar estos temas, pero son conceptuales, hay que entenderlos. Y no se trata de ahorrar una línea de código en new jugadores, se trata de desacoplar, que es algo más importante. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a hacer el primer mínimo desacoplamiento. Me voy a servicios jugadores y voy a decorar esta clase con una anotación que se llama service. ¿Qué significa service? Al anotar esta clase como service, se indica con una especie de estereotipo de Spring que esta clase va a estar registrada en un compartimiento aparte de Spring, que es el inyector de dependencias, o el OIC. No me sale ahora. Bueno, no importa. Es un contenedor especial donde van a recibir los objetos de aquellas clases que yo voy a anotar con service, en este caso. ¿Qué va a suceder? Yo voy a arrancar Spring. Cuando arranque Spring, va a haber un escaneador de Spring, va a escanear todas las clases que están anotadas con service, por ejemplo, va a crear un objeto por nosotros, Spring va a hacer este trabajo, va a crear new service jugadores, y ese objeto lo va a guardar en este compartimiento restringido y privado. Bien, primero eso, los va a tener incubando ahí. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo pido ese objeto? Ya no lo pido con un new, sino que lo voy a pedir, lo voy a solicitar de otra forma. Lo voy a solicitar arriba de todo, acá. Bien. Puedo ponerle que es privado. Bueno, eso me va a alterar un poco en este caso el comportamiento. Y lo voy a solicitar con una anotación que se llama AutoWire. ¿Qué significa? Un repaso. Inicia Spring Boot, genera un new servicio jugadores y ese objeto lo guarda en un compartimento, listo para que pueda ser pedido por otras clases. Esta clase lo pide
con AutoWire lo solicita. Entonces, como tengo firmado acá un atributo del tipo servicios jugadores, Spring lo que va a hacer es inyectar acá el objeto de servicios jugadores como si fuese esto, pero no va a estar esto. Va a estar solamente declarado y Spring va a hacer el trabajo de inyectarlo por nosotros. Bien, entonces es importante entender este mecanismo, así es como funciona. Esto funciona como si fuese un intermediario, un modo proxy. Y volvemos a lo mismo, es no pedir la pizza directamente al cocinero, sino que hay un mozo en el medio que me la da. Bueno, esto es lo mismo, hay un proxy que es Spring que me va a dar el objeto antes de que yo lo haga directamente. Solamente esto me va a generar un bajo acoplamiento entre las dos clases. Que va a funcionar igual. Acá solamente ya está listo para usarla, servicios jugadores, la uso porque adentro vive el objeto que inyectó Spring. Bien, esta es una de las cuestiones que es más difícil entender en la programación orientada a objetos. Porque es verdad que muchos programadores saben muy bien el tema del AutoWire, el tema del service, de component, pero hay que entender un poquito de raíz el concepto que subyace, bien, de por qué se usa esto. Te paso un par de preguntillas, ¿vale? Vale. Primero, te preguntan si los servicios son singleton como en otros frameworks. Exactamente. Ese es el tipo de fabricado por default que utiliza Spring, de tipo singleton. ¿Qué quiere decir singleton? Es un objeto, una instancia por cada clase durante toda la sesión de ejecución de Spring. O sea, no es que esta clase va a crear varias instancias por cada petición, por cada AutoWire. Salvo que yo lo decore con un estereotipo que se llama prototype. En ese caso, va a crear una instancia por cada AutoWire. Generalmente con singleton estamos bien. Es el default, es lo recomendado. Salvo que estamos en una situación un poquito más rara, donde, bueno, necesitemos, sí, una fabricación de objeto por cada petición. Una segunda por aquí que tenemos en el chat de YouTube. ¿Es una implementación del patrón Factory? Es una implementación del patrón singleton, en realidad. El patrón singleton va chequeando que exista siempre y no más de un objeto por clase. El patrón factory es el patrón de factoría. Hay varios patrones de factoría. Tenemos el strategy, el builder. En este caso es el patrón de factoría singleton. Vale, No sé si respondí bien la pregunta. Sí. Es que nos comente nuestro compi y ahora, si acaso, te vuelvo a repreguntar. Bueno, Venga, de momento no puedes bueno, continuar. vale. Vamos a ir un nivel más. Hicimos un primer desacople, pero en realidad no estamos sacando mucho provecho a la cuestión. Para sacar mayor provecho, lo que se necesita es darle un paso conceptual más. Es la programación orientado a interfaces. Es una práctica que hay que fomentarlo. ¿Bien? En este caso, yo voy directamente contra una clase concreta, que es servicios jugadores. Pero lo ideal es hacerlo orientado a interfaces. Para eso vamos a crear una interfaz. La vamos a anotar I para diferenciarla. Servicio, jugadores. Bien, esto ya es una interfaz. Vamos a ponerle la misma firma de este método. Bien. Para los que no se acuerdan, una interfaz es como un contrato, donde no, es una clase que no tiene implementación, es más bien algo yendo a lo que es una clase abstracta, solamente tiene la firma de los métodos que aquellos que implementan la clase tienen que tener el know-how, saber la receta de cómo hacerlo. Simplemente es un contrato que dice, bueno, hay que implementar esto, no sé cómo, pero háganlo. ¿Qué es? Que hay que implementar un método que reciba un string y que devuelva una lista de jugadores. ¿Cómo lo van a hacer? Es problema de mis sucesores, de aquellas clases que implementen este contrato. Vamos a hacer, entonces, que servicios jugadores, que es la clase concreta que habíamos creado, le implemente. Implement y servicios jugadores. Bueno, no tuve que implementar porque ya estaba implementada, ¿no? Simplemente creé la
la programación orientada a interfaces en el modo reverso, creando primero la concreta y después la interfaz. Generalmente es al revés. Y ahora, en vez de marcar en tipado duro el nombre, el tipo de la clase concreta, lo que tengo que hacer acá es tipar la interfaz. Y este cambio ya es el que realmente me está desacoplando totalmente la relación que hay entre esta clase y la clase concreta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, voy a sacar los tiempos, en toda esta clase no hay ni una sola referencia a esta clase. La relación que subyace entre estas dos clases es transparente para mí. Spring va a volver a hacer lo mismo. Va a buscar, va a decir, esta clase de tipo server voy a crear un objeto. Y acá cuando yo solicito, estoy solicitando, quiero un objeto de alguna clase que implemente esta interfaz. Y Spring va a buscar, a ver, ¿qué clase se implementa en esta interfaz y está anotada como service? Bueno, esta, creo un objeto y la inyecto acá. ¿Por qué lo puedo hacer? Por el polimorfismo. Es la manera en que una clase padre puede albergar el objeto de un objeto hijo. Bien, si entendieron esto en este seminario, puede ser tipo consagratorio, porque es lo más complicado en la programación de entender, el tipo de lo que es polimorfismo, programación orientada a interfaces y demás. Realmente es un tema complejo, lleva tiempo porque uno a veces lo sabe codificar, pero no termina de hacer el clic. ¿Realmente qué estoy haciendo? ¿Por qué hago esto y no hago lo otro? Bueno, entenderlo también es un poquito con la práctica, con la experiencia, se van acomodando esas cosas. Y miren, ya no hay relación entre la clase concreta. Y esto sigue funcionando bien. Voy a hacer rerun. Ahí vamos. Y sigue andando todo bien. Acá no pasó nada. El uso es el mismo. Por dentro cambiaron muchas cosas. Hay mucho desacoplamiento. ¿Bien? ¿Y para qué me sirve? Muchos se siguen preguntando seguramente. Bueno, desacoplarla es que alguna alteración, siempre que yo siga la misma firma en la implementación de esta clase, no tenga que implicar alguna alteración o alguna modificación en esta clase. ¿Bien? Eso. Segundo, el día de mañana, bueno, hago un paro ahí, porque yo sigo con la moto. No sé si hasta acá alguna otra duda. Bien. Sí, una más. Si tenemos varias implementaciones de la interfaz, ¿cómo podemos especificar cuál objeto creará? Bien, es ahí a donde vamos, justamente. El tema es el siguiente. Imagínense que este es un juego de fútbol, no sé, como el PC Fútbol que yo jugaba en los años 90, que era un juego español excelente, donde compraba jugadores y demás, estaba bárbaro. Imagínense que queremos sacar la edición esta, vamos a sacar la edición de 1990, de este juego de fútbol. Entonces esta implementación ya no me sirve porque está manejando jugadores actuales y simplemente voy a tomar esta clase como referencia. Bueno, voy a crear un servicio, servicio, jugadores 90. Ahí está. Esta la anoto como service y hago que implemente también de esta misma interfaz y servicios jugadores. Obviamente me va a requerir que implemente este método, recuperar jugadores por equipo. Bien. Ahí está. Entonces, en este caso, me voy a tomar como machete esto, me lo voy a copiar. Ahí está. Sigo con la misma lógica, pero bueno, va a cambiar un poquito los datos. En Argentina estaba Maradona, estaba un tal Canigia y estaba Ruggeri. En España no sé si estaba Luis Enrique. Creo que Salinas había un jugador. Y acá, Butragueño, un gran jugador de España. Para los que no son más chicos y no saben quién fue Butragueño, fue un crack
Uno de los mejores de la historia de España. Así que bueno. Entonces, creé una implementación alternativa. Las dos implementan de la misma interfaz. Y acá se va a dar lo siguiente. Spring va a tener un pequeño percance, un pequeño problema. Porque cuando equipo controlador solicite que se inyecte una instancia de alguna clase que implemente esta interfaz, Spring no va a saber cuál de las dos elegir. Por lo menos no sabía a versiones anteriores. Les quiero decir que en las últimas versiones de Spring, en la última, en la 3, sí, va a desambiguar. Me di cuenta el otro día, les soy honesto. Generalmente siempre tira una excepción. Y estoy averiguando cuál es el que toma como pauta para desambiguar esas dos clases. Pero bueno, en la mayoría de versiones de Spring, cuando uno levantaba el contenedor, lo primero que hace es guardar en el container de instancias estas dos clases, ¿no? Pero después el problema se impacta acá, ¿no? Cuando las pido. No sabe Spring, no podía generalmente desambiguar. Para eso hay una pequeña anotación para dar prioridad a una clase que es fácil, se llama primary. Con esto simplemente le estoy diciendo, mira, si hay más implementaciones y servicios jugadores, utiliza esta clase primary como principal, dale prioridad. De manera tal que al ejecutar, el proyecto de Spring ya va a inyectar acá un objeto, pero de servicios jugadores 90. Entonces viene Maradona, Canigia, Ruggeri, y si pongo España, va a venir Butragueño, Luis Enrique y Salinas. ¿Bien? Ahí va. Con eso simplemente obtuve una desambiguación. Esto no se trata de ahorrar código o algo por el estilo, no. Se trata de mantener un proyecto que sea bien desacoplado, con un buen diseño, donde yo pude hacer un cambio de edición de juego de los años 90 de una forma muy transparente y prolija, sin alterar otros componentes. Esto en la mantención es importante, en los años de vida, porque la verdad que si cada vez que tenemos que mantener un software tenemos problemas, bueno, estamos en una lucha. Esto, tenerlo bien prolijo, bien desarticulados entre sí a los componentes, nos va a dar un valor agregado, nos va a dar un buen beneficio. Te dicen que quizás sí. Al realizar la anotación @autowired se hace más tedioso el tema del testing. Sí, es verdad, es verdad. A ver, yo tengo que presentar, estamos en un bautismo de Spring y tengo que presentar la más famosa de las anotaciones, porque van a abrir muchos proyectos Java en el trabajo y van a ver a AutoWire mucho y hay que saberlo, hay que conocerlo. Pero sí, es verdad, hay una forma de hacerlo más profesional, esto está explicado en el libro a medida que van avanzando, que es hacerlo por constructor. Bien, podría sacar esto, crear un constructor de equipo controlador. En el constructor y servicios jugadores. Y automáticamente Spring sabe que acá este constructor requiere un objeto de tipo bueno, que implemente esta interfaz y la va a inyectar automáticamente como si tuviese la suerte de un AutoWire. ¿Qué ventaja me da por sobreusar un AutoWire? Bien, que a la hora de hacer testing, de hacer unit, por ejemplo, yo voy a poder fabricar este objeto a suerte de mock, ¿bien? Y no voy a estar capado por este AutoWire, si no tengo forma de generar este objeto que se inyecta aquí. Pero bueno, no los quiero confundir tampoco, pero sí, existe esa posibilidad. Voy a volver al AutoWire. También por setter se puede inyectar. Bien, perfecto. De momento es todo. Todo. Bueno, vamos con lo último. Hay otra forma de desambiguar que puede ser por una calificación de nombre. Le puedo poner un nombre, 86, por ejemplo. Estoy nominando, le estoy poniendo un alias a esa clase.
Lo mismo para esto, se le pongo actual. Y al pedirlo, lo puedo hacer de forma cualificada por actual. Bien, entonces lo que está indicando esto es que, bueno, requiero un objeto que implemente esta interfaz que se llame actual. Entonces, Spring me va a inyectar la que tiene esta nominación. Al ejecutar, obviamente ahora me va a traer los jugadores actuales, porque usted está utilizando la que tiene alias actual. Y una última forma de desambiguación, que está muy buena, y muy prolija y transparente, es la siguiente, y con esto terminamos. Hay un archivo que es muy importante en Spring que se llama application.properties. Es el corazón de configuraciones de Spring. Desde acá puedo cambiar muchísimos parámetros del sistema y puedo crear claves mías propias customizadas que yo necesito. Por ejemplo, una que se llame juego.edición. Igual a 90. ¿Bien? Podría ser edición actual o edición 90. Vamos a dejarle 90. Ahora yo quiero que se inyecte aquella clase que cumpla bajo esta condición. O sea, que en la clave juego edición tenga como valor 90. ¿Bien? ¿Cómo lo hago? Voy a dividir esto ahí, así se sigue viendo esta clave de valor. La dejo ahí, un poquito más abajo. Y voy a utilizar algo que se llama conditional on property. Le voy a poner prefix, que significa juego. Le voy a poner name, que es edición. Y le voy a poner having value, que es actual. Bien, ¿qué significa esto? Que esta se va a inyectar siempre que el prefijo juego en el nombre edición tenga como valor actual. Si yo tuviese mi juego, obviamente tendría que cambiar acá por mi juego, ¿no? ¿Se entiende cuál es cuál? Ahí va. Lo mismo para la clase del 90. Ah, le puse 86, me había equivocado, perdón. 90. Tiene que tener lo mismo, pero valor 90. Acá, para que no haya un problema, le voy a sacar el cualificador. Y entonces, ahora, el AutoWar va a inyectar automáticamente aquella clase que tengan en el Conditional on Property en el valor juego de edición a 90. Me tiene que inyectar la clase del 90. Esta es otra forma de desambiguar y pedir una inyección por una clave propiedad que está en un archivo externalizado incluso. Esto está bueno. Ahí va. Bien, entonces me dio automáticamente, se inyectó la fórmula, el servicio del 90. Bien. Bueno, así estamos. Esto es todo lo que vimos que, créanme que es mucho. El tema conceptual es lo más importante porque después el código se aprende, pero el tema de los conceptos a veces es un poquito lo más complicado de digerir y era lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Que para mí es lo que más se valora a veces. O después los lenguajes son dialécticos, se aprende un lenguaje, se aprende otro, pero los conceptos hay que tenerlos claros. Así que bueno, Miguel, bueno, te paso todo a ti para preguntas y demás. Estaba Sí. silenciado. Digo que teníamos un par de preguntillas por aquí, ahora te las paso, y que antes te quería Bien. agradecer por tu tiempo, por la sesión de hoy y bueno, por la calidad, como siempre, de las clases. Vamos a Gracias. verlas y también recordar una vez más, ¿me puedes compartir el enlace del libro, por favor? Sí, Para obvio. quien quiera estar un poco más por dentro y saber, pues has hecho varias referencias al libro, saber dónde lo encuentra. El otro día también lo compartimos en el link para poder acceder a él en Amazon. Me lo puedes pasar y lo vuelvo a enviar al chat por si alguien todavía no lo se ha enterado. Y bueno, como decía Rafael otro día, dentro de todos los materiales así por escrito que vais a encontrar en Spring Boot, pues es el único que está actualizado
a día de hoy, y los otros, pues, las otras opciones que hay por ahí, pues ya tienen un tiempecillo, con lo cual es una excelente alternativa. Y bueno, ¿me lo has pasado ya? A ver si no estoy encontrando el chat. Vale, Ahí va, ahí va, ahí va. Este es el gracias, libro de gracias. Amazon. Lo Eh, copio y lo paso sí. por ahí para que lo tengáis también Y en el el chat. enlace que está arriba es gratuito, es el proyecto del libro. La verdad, les recomiendo que lo bajen y lo tengan como base para programar porque está realizado con muy buenas prácticas, es lo que se logra hacer con todo el libro. Está muy bueno. Estupendo. Bien, pues ese punto siempre es interesante. Bueno, como siempre, una buena lectura ayuda mucho no solo bueno, aprender el framework, sino también, como dice Rafael, aprender muchos conceptos y tal que están detrás de muchos frameworks, no solo este en concreto, sino también Exactamente. la programación en general. Bien, que también, pues esperemos que Rafael, no tenemos fecha todavía, pero bueno, esperamos que podamos convencerle, yo creo que sí, 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 sí. para poder empezar un curso en Escuelite dentro de poco. Tenemos uno de Spring Boot que trata sobre el tema de microservicios con Spring Boot. Es bastante interesante para los que queráis ya la información y continuar accediendo a nuevos vídeos con Rafael. En el sitio web de Escuelite, si sois suscriptores, podéis acceder a la información, pero bueno, pues en el futuro espero que sea breve. Tenemos a Rafael de nuevo para continuar estas entregas sobre Spring Boot. Bueno, vale, sí, sí, es cuestión de coordinar un poco. Yo creo que enero acá en esta parte es bastante tranquila, así que podemos hacer agenda y hacer un curso de Spring Boot con novedades, sobre todo de la última versión, que bueno, para actualizar contenidos creo que nos puede venir bien. Este, así que bueno, nada, para mí un placer. No sé bien quiénes están, cuántos están del otro lado, pero bueno, y ni dónde son, pero que estén bien. Bueno, alguien es de ahí, también de Argentina, que te decías, somos campeones, profe, te decía Somos hace poco en campeones. el chat. Sí, a ¿Qué te iba a decir? A ver, disfrutarlo. las preguntas por aquí. ¿Qualifier puede especificar una implementación e interfaz? Esto ya lo has comentado tú, efectivamente, con @qualifier. Una implementación, sí, con Qualifier generalmente decoro la clase que implementa, la concreta, que implementa. Y después la obtengo, porque si decoro la interfaz, después Spring no tiene mucho sentido. No sé si lo permite, no lo tengo bien claro, pero no. De acuerdo. Te preguntan si agregar una capa de servicios estaríamos continuando en una arquitectura MVC o ya se vuelve otro tipo de arquitectura. Eh, Generalmente el MVC, a ver, la arquitectura MVC viene un poquito de tiempo atrás y estas arquitecturas adoptaron también, acarrearon el mismo nombre. Una vez lo hablamos con Miguel, me acuerdo de este tema, que fue picante. Pero la realidad es que el Model View Controller es algo un poquito general, si se habla, sí. Modo vista controlador, tengo una vista. ¿Cuál es la vista acá? La vista son los JSON, porque no tiene vista un microservicio. Su vista serían los JSON que entregan. El modelo es el modelo que es, no sé, las clases modelo de TO. Y el controlador sería el controller, que son los REST controllers. Lo del servicio lo haría por ahí más como una arquitectura ortogonal que se conoce ahora. Pero a ver, también ponerle un nombre así como para definirlo en duro, yo entiendo que es una arquitectura en capas que sigue un modelo de vista controlador, se puede decir. Sí, al final No es MVC es mucho para... cualquier MVC, tipo de arquitectura y cualquier sí, tipo de organización del código, digamos que de manera transversal, casi siempre al final acaba ocupando una separación por capas claro. y en este caso capas de vista, de modelos, controladores para controlar
esas otras capas, ponerse por el Claro. medio. Y luego, pues eso, que a medida que vas avanzando en la programación y vas viendo más tipos de frameworks, etcétera, pues ya vas encontrando pues todavía separación de más capas que hacen más cosas. Tienes los DAO, tienes los Sí. servicios, tienes otra serie de Sí, capas por ahí, todo depende del framework. de hecho, disculpa Miguel, en algunos proyectos profesionales van a ver que hay una capa especial para aquellas clases que se ocupan de pedir información mediante REST, con REST Template o con Web Client de Spring Boot, solicitar a otro subsistema. Eso es una capa con objetos DTO especiales de esa clase, de esa capa. Depende de la complejidad del proyecto, sí. Claro. Pues muy bien. Estupendo. Bueno, pues vamos cerrando por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, El código que has hecho hoy tiene. ¿Lo tienes también el repositorio ese que nos has compartido? no, no. Lo que podemos hacer, si me esperan un poquito hasta mañana, yo puedo subirlo al repo y le comparto el enlace a Miguel para que lo disponga. ¿Les parece? Vale, lo dejaremos en la Vamos. página de Escuelite. Recordar que estas sesiones que hemos hecho tanto en el día de hoy como la semana pasada han sido en abierto y están disponibles en Escuelite también. Ahí podéis encontrar los enlaces a los recursos que nos enviará Rafael. Muy bien, pues listo, con esto terminamos. Muchísimas gracias por todo y a seguir bien, Bueno, un a saludo a seguir, todos, ¿eh? Que a estén seguir bien. celebrando. Hasta luego. Chao, chao. Suerte.